Opencitos, opencitas. Hace un momento en la mesa anterior María decía que la IA pues, que no puede estar haciendo nuestro trabajo, que tenemos que estar los humanos detrás de la IA. Vale, pero el que tampoco está haciendo su trabajo hoy es la Wi-Fi. ¿Vale? Entonces, estoy en la zona de la verdad absoluta. Sé que está dando fallo y que estáis diciendo, ¿pero qué le pasa al teléfono? Y estáis apagando y volviendo a encender como buenos informáticos que llevamos todos dentro. Pero no es culpa nuestra. Estamos muy cerquita del Palacio Real y de vez en cuando hay estos barridos de inhibición de frecuencias. Entonces, hay una pequeña solución por si alguien tiene prisa o emergencia por mandar algo y es la Wi-Fi de la estación. Es abierta, pero es verdad que se coge en cualquier punto y funciona muy bien, ¿vale? Por si acaso. Lo digo porque veo que estáis todos tirando de móvil y no es un problema nuestro, de repente nos quedamos todos sin señal, ¿vale? Por eso ofrecemos la opción de la wifi de la estación. Y viendo las caras de aquí mis amigas, Irene y Dique, estáis así por lo de la IA, ¿verdad? Me fruncen el ceño. Os pasa lo que a mí, que me da un poco de respeto. Es que nosotras tres somos más clásicas, somos más de inteligencia real. ¿No os dais cuenta que a veces tanta IA y se nos está perdiendo la otra? Un poquito. Mirad, el otro día, bueno, siendo el otro día hace un año, presencié esta conversación en un aeropuerto, una parejita despidiéndose y le dicen, no, amor, ¿tú crees que soy inteligente? Dice, sí, pero asintomático. Oye, lo cogéis tarde, pero lo cogéis bien. Lo que pasa es que, claro, entra como despacio y hay como eco. A mí me da respetito lo de la IA, pero es verdad que teniendo en cuenta que vosotros tenéis buen vínculo con ella, pues ni tan mal. Pero la mesa que viene ahora es un poco la expresión que yo pondría también, mira, así como de entre miedo y neutra, no sé qué hacer. El cuadro, el grito de Munch, los que tenemos de 40 para arriba sabemos que es el cuadro del grito de Munch. Pero los menores son el emoji asustado o acobardado. Digo acobardado porque no puedo decir la palabra que perfectamente define a ese emoji, pero la estamos entendiendo todos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con este cuadro? ¿Qué pasa con ese emoji? Que absolutamente es un quebradero de cabeza. Me estoy comiendo la cabeza, no me encuentro bien, pero ¿qué me dices? Me explota. Mejor vinculado que con el universo del arbitraje, creo que es imposible. Esta obra tiene que reflejar vuestro día a día, que es purita estrategia jurídica, técnica y económica. Entonces, yo creo que hay que hacer esto, recibir con cariño a los expertos que nos digan qué hacer en caso de estos quebraderos de cabeza. Recibamos, por favor, al equipo de Carlos Soto, fundador de Carlos Soto y Asociados. El cariño, el aplauso. Ahí un poquito. Ahí está. Hola. Oye, en verdad, muy buenas tardes con todos. Bienvenidos a la Mesa 8, Estrategia Jurídica y Económica en el Arbitraje, la trascendencia de la prueba pericial. Quiero dar la bienvenida a Antonio Gómez, socio de G Partners, a Alberto Rabano, socio de Forensic en KPMG, y a Carmen Mencia, socia de EY. Y quienes habla Carlos Soto. Tenemos para ustedes la presentación de una audiencia pericial, ya que estamos ante una mesa de peritos y estamos, además, frente a la estrategia jurídica y principalmente económica en el arbitraje a cargo de peritos. Primero quiero explicarles el contrato muy brevemente para que luego podamos entrar en materia. Una empresa extranjera, Inversiones Rentables S.A., obtuvo en el 2017 una concesión por 25 años para construir y operar una autopista de peaje en un país latinoamericano denominado Estado Confiable. En 2020 se abrió el primer tramo de la autopista. En 2023 el Gobierno resolvió unilateralmente el contrato alegando incumplimientos ambientales por parte de la concesionaria. Inversiones Rentables niega las acusaciones, considera que la terminación y resolución del contrato es ilegal y acude a arbitraje internacional. Estamos pues en esta audiencia para actuar la pericia presentada por el perito experto Antonio Gómez. Y ahora podemos pasar a colocar la imagen de todos, Mónica, de los roles de cada uno en esta obra teatral. Señor perito Antonio Gómez, voy a proceder a tomarle juramento. ¿Promete usted decir toda la verdad y nada más que la verdad? Sí, lo prometo. Además, quisiera preguntarle si usted se ratifica en su informe que presentó en este proceso arbitral. Me ratifico
Lo único, si se me permite, me gustaría aportar un anexo que bueno, pues por error no se aportó. Es un documento que utilizamos para elaborar el cálculo y en ese momento pues, asumimos que era un documento de acceso público y por tanto consideramos que no era necesaria su aportación. Pero ahora, preparando la vista, pues revisando los documentos, nos hemos dado cuenta de que no es un documento de acceso público y, por tanto, pues sí que me gustaría, si fuera posible, pues poderlo aportar en el acto de la audiencia. Bueno, le consultaría a las partes qué opinan sobre este anexo que se incorporar el señor perito. Buenas tardes, Antonio. Don Antonio. Si le he entendido bien, tras meses, ha llegado ya aquí, cuando íbamos a cerrar todo el proceso, y lo que nos dice es que se ha olvidado de un documento. De un documento que, por lo que nos cuenta, parece crítico, resulta importante. Seguramente a mis abogados y a mis peritos les hubiese gustado disponer de él en el momento procesal oportuno. Don Antonio, no me había quedado con su apellido. Don Antonio el olvidadizo, el despistado, podemos llamarle así, porque todos sabemos que los documentos más importantes son los que no se aportan, ¿verdad? Creo que no es el momento procesal adecuado. Es inaceptable que, por las buenas, con esa tranquilidad, venga a ratificar su informe y a decirnos, parece de soslayo, de pasada, que hay un documento que se ha olvidado y que lo quiere aportar. Mi conclusión es que eso no es inaceptable y no puede permitirse a día de hoy. Señor árbitro único, a mí me gustaría que el señor Rábano con su perito fuera igual de riguroso y de exigente con lo que lo está haciendo con el perito de esta parte. Don Antonio Gómez es un reputadísimo profesional que tiene todo el derecho a acudir a los documentos que estime oportuno y necesario en el momento en el que así lo considere. Además, sinceramente, tampoco entiendo la gravedad y el enojo de mi compañero, tomando en consideración que, al fin y al cabo, es un documento que sustenta una de las variables del cálculo, pero que el resto, bueno, están perfectamente sustentadas y además el perito tiene todo el derecho del mundo a acudir a aquellos documentos que considere más oportunos y procedentes en el momento del tiempo en el que así lo estime. Sinceramente, la verdad que no entiendo el dramatismo que quiere trasladar don Alberto a esta cuestión que me parece francamente irrelevante. Bueno, habiendo escuchado a las partes, voy a tener que resolver. Justamente ahora en la mañana estaba en una conferencia del Open Arbitraje, en la 11ª conferencia del Open Arbitraje, y escuché un gurú sobre los sesgos y emociones. Y bueno, ya que estamos en una audiencia después de la comida, vamos a admitir este informe. Así que adelante, señor perito, puede usted referirse también a su anexo del informe. Bien, pues muchas gracias, señor árbitro. Pues para explicar lo que ha sido el objeto de nuestro trabajo, hemos efectuado una cuantificación de daños como consecuencia de la resolución del contrato anticipada. Quedaban 22 años de duración del contrato y lo que hemos planteado como primera hipótesis de cálculo es pues prever que el contrato iba a dar rentabilidad positiva, un margen del 10% sobre ingresos, durante todos y cada uno de los 22 años que quedaban de duración del contrato, porque entendemos que es lo razonable. Puede ser que en la realidad luego pues cada año los beneficios puedan ser superiores, inferiores, pero yo creo que trazar una línea constante para todo el periodo de 22 años pues es lo lógico, es lo esperable para una empresa que asume el riesgo de firmar un contrato de tan larga duración. Al final, para llevar a cabo esa decisión, lógicamente se sustenta en un plan de negocio y ese plan de negocio, como es lógico, no puede prever pérdidas para los próximos 22 años porque si no, no se habría firmado el contrato. Con lo cual, la primera premisa de cálculo en la que nos hemos basado ha sido considerar que durante todos y cada uno de los 22 años que quedaban hasta la finalización del contrato, el contrato iba a ser rentable con una rentabilidad del 10% sobre ingresos. Señor. Don Antonio el optimista ahora. Nos está diciendo que usted ha cogido un contrato, como montarse en un taxi, ha puesto el taxímetro y así durante 22 años. Díganos, a todos los que estamos aquí, en qué invertimos. Estoy de acuerdo, nadie firma un contrato para perder dinero. Díganos, insisto, en qué invertimos. Lo que usted nos plantea es un brindis al sol, un canto a la alegría, un sueño de ilusión, lo que a todos nos gustaría. Pero nos está diciendo que como un cohete, su estimación se basa en considerar que esto, limpio de polvo y paja,
va a generar un 10% cada año durante 22 años. Y si hubiesen sido 100, esto es inaceptable. Esto no es creíble, no es tangible. No existe en el mundo real, en el mundo de los negocios, nada que se comporte como usted nos está diciendo que se comporta este contrato y esta discusión entre las partes. Creo que queda fuera de toda duda que el trabajo que usted ha hecho es muy pobre, es banal. No se basa y no se fundamenta en nada más allá que en la suscripción de un contrato y en una idea y en una ilusión que un cliente le ha transmitido o le ha podido transmitir, que se traslada al cálculo de daños. Por cierto, cálculo de daños que implica una cuantía monetaria que al final alguien tendrá o no que pagar, con lo cual todas las decisiones u opiniones o conclusiones que usted alcanza sí son trascendentes para que nos diga de una manera tan sencilla y tan simple que le parece razonable. No, no es razonable y no ocurre en el mundo de los negocios que algo crezca como un cohete, una línea en el tiempo, 10%, 10%, 10%. Creo que el calificativo que le hemos puesto, don Antonio el optimista, se queda corto. Señor árbitro, me parece absolutamente intolerable la actitud del señor Alberto, que está poniendo en cuestión la honorabilidad y la capacidad del perito aquí presente. O sea, don Antonio Gómez es un perito reputadísimo, con una amplísima experiencia, y verdaderamente creo que en esta audiencia no estamos para escuchar las opiniones del señor Antonio, sino para que pregunte al perito y para que el perito tenga la oportunidad de explicar sus estimaciones como efectivamente lo ha hecho. Por otro lado, el perito lo único que ha hecho es tomar las estimaciones que ha realizado la compañía y asumirlas como no podía ser de otra manera. Por lo tanto, no acabo de entender cuáles son los problemas, como ya le digo, que está planteando el señor Alberto, sobre todo pues que pregunte al perito, pero no estamos aquí para escuchar las opiniones de don Alberto sobre la pericial, sino para explorar las explicaciones que tiene que darnos don Antonio. Bueno, vamos a continuar con la intervención del perito. Adelante. Muchas gracias, doña Carmen. Prosigo con la explicación de lo que ha sido el alcance de nuestro trabajo y las hipótesis. Y frente a ese escenario catastrofista y casi apocalíptico que nos pinta don Alberto, lo que hemos planteado es continuar con lo que es las proyecciones y considerar una tasa de crecimiento en los ingresos de un 5% durante todos y cada uno de los años que quedaban de duración del contrato hasta llegar a los 22 años. ¿Por qué? En primer lugar, porque cuando se apunta a largo plazo, y es una máxima de la bolsa, por ejemplo, todo al final tiende a crecer. Eso es replicable a cualquier aspecto de la economía. Y en este caso, además, esta empresa es una empresa experta en el sector que, como decía al principio, han elaborado un plan de negocio sobre el que han basado la decisión de arriesgar y firmar un contrato de una muy larga duración, con lo cual, nuevamente, aunque puedan haber oscilaciones de unos años a otros, pero tiene toda la lógica, como ha hecho la compañía, de proyectar un crecimiento de los ingresos del 5% anual durante todos y cada uno de los años. Con lo cual, esa es la segunda hipótesis de trabajo en la que nos hemos basado. Me la está poniendo votando y para rematar de cabeza. La tercera es para don Antonio el conformista, al que le han dado un plan de negocio, que le han contado que es el que ha elaborado la compañía, y eso es lo que usted ha metido en su maquinita para al final determinar una cuantía. Ni un solo papel, ni un solo procedimiento, ni un solo proceso de verificación o someterlo a escrutinio, labor que le debería corresponder como experto, como dice doña Carmen Mencía, como persona honorable y respetada y refutada en el campo, papel mínimo que le hubiese debido corresponder para al final evaluar y contrastar si ese business plan de esa empresa tan experta es adecuado o no. Viendo los números, al resto, a los que estamos en esta sala, nos resulta extraño que en 22 años no haya ninguna referencia, ningún matiz, ninguna consideración o evaluación a ningún riesgo de naturaleza regulatoria, a ningún riesgo de naturaleza geopolítica, a nada malo, a que el mundo es del color de rosa. Los que tenemos cierta edad decíamos los mundos de Yuppie. Ese es su modelo de valoración. Modelo de valoración que digo suyo cuando en realidad no es suyo, porque si le he entendido bien, lo que ha cogido es el business plan, que suena muy bien, tiene un palabra en inglés, parece que está más fundamentado. No, son los números que le ha trasladado la compañía, que usted ha puesto en un papel, que ha sumado, que ha restado y que le ha dado una cifra concreta, que es lo que refleja su informe.
Yo, sinceramente, señor árbitro único, aquí no sé quién es el perito, si el perito es el señor Antonio Gómez o es el señor Alberto Rábano. Sinceramente, creo que el cauce de la audiencia es para hacerle preguntas al perito, pero no para manifestar opiniones que, desde mi punto de vista y siendo muy respetuosa, no tienen ningún tipo de sustento. Es mera dialéctica. Estamos aquí sometidos a un monólogo del señor Rábano que solamente desarrolla un argumentario dialéctico sin ningún tipo de sustento y, además, es que no puedo acabar de entender cómo es posible que ponga en cuestión que un business plan que ha sido facilitado por el cliente, que es experto en el sector, tiene que estar sometido a tal escrutinio y no se puede tomar como válido, tomando en consideración la larguísima experiencia que tiene el concesionario, no solo en esta concesión, sino en otras muchas, y que le exija un rigor al perito que me parece que está fuera de todos los estándares que deberían ser aplicables. O sea, sinceramente, no sé exactamente qué propósito está siguiendo o qué propósito persigue don Alberto Rábano con sus apreciaciones y con este interrogatorio que, desde mi punto de vista, no lo está siendo. Bueno, continuemos, señor Antonio. Muy bien. Continúe con su perita. Si me permite, por precisar al señor Rábano, Adelante. lo que plantea el compañero es que una empresa se juega una millonada de dinero que se invierte en ese tipo de contratos y arriesga la firma de un contrato a 25 años sin previsiones de crecimiento en los ingresos y sin previsiones de ganar dinero. Es algo muy lógico, muy coherente y con una lógica económica aplastante. Dicho esto, la tercera y última variable que hemos planteado para llevar a cabo el cálculo es traer esos flujos de caja a valor presente aplicando una tasa de descuento, una WACC, que en este caso hemos aplicado un 5%, que puede ser un porcentaje que suene bajo, pero tiene una explicación. Y la explicación es que, casualmente, hace unos meses en el despacho tuvimos un caso muy similar, también era una empresa del mismo sector, un contrato de características muy similares que se rompe de una manera muy similar, y en ese caso se llevó por procedimiento jurisdicción ordinaria. Hicimos este cálculo del 5% y en el pleito a nuestro cliente se le dio la razón y de manera explícita en la sentencia el juez dio el ok a esa tasa de descuento del 5%. Con lo cual, siendo una tasa de descuento que tiene el beneplácito de un juez y que se ha calculado para un proyecto de características prácticamente idénticas a la del caso que nos ocupa, pues hemos considerado adecuado utilizar esa misma tasa de descuento para nuestros cálculos en este informe. Bueno, señor Bien. Alberto, puede preguntar al perito. Sí, déjeme hacer una reflexión antes de todo lo que hemos oído. Y hemos oído esa evolución a futuro sine die, esa expectativa y esa idea de ingreso que tiene una empresa y que es legítima y que siempre va a ganar dinero, no puede proyectar pérdidas ni que el mundo va a ser malo. Y luego, que la ponderación del riesgo, la volatilidad y la incertidumbre a la que está sujeta esa evolución futura, esa bolita de cristal que a día de hoy nadie sabe, es de un 5% porque en un caso parecido que ustedes hicieron, un juez dijo que era ok. ¿Y en qué se parecen? Podemos estar hablando de un huevo y de una castaña. Un juez, en un caso parecido, nos lo está contando aquí. Nosotros no podemos evaluarlo si era parecido. Mismo sector, mismo lugar, mismo momento, mismo riesgo de mercado, misma incertidumbre, mismos factores exógenos que afectan al activo, al negocio en concreto. Y dentro de todos los calificativos que le he puesto, ahora llegamos al de la vagueza intelectual. Es más cómodo lo que dijo un juez hace unos meses, en un caso parecido, y es un 5%, 5,00, para descontar unos flujos sujetos a nada, a ningún tipo de riesgo, de incertidumbre, de pérdida, de frustración. Lo tiene hecho, ¿verdad, don Antonio? Caso redondo. ¿Cuánto ha tardado en hacerlo? ¿2 días? ¿2 horas? ¿2 minutos? ¿Lo ha hecho usted? Tengo un equipo de trabajo trabajando en el proyecto. ¿Qué lo han hecho ellos? Correcto, bajo mi supervisión, ¿En 2 horas? ¿En 2 minutos? ¿En 2 segundos? en las jornadas de trabajo que hayan resultado necesarias. ¿Le ayuda al juez a hacerlo? No, el juez lo que nos ha dado es un confort respecto de ese cálculo que hemos planteado del 5%. No, usted no ha hecho cálculo, es lo que le dijo el juez. Sí, porque ese 5% se calculó hace unos meses para un proyecto. Señor, A ver, se- adelante, señor, adelante. señor, Vamos señor a dar un árbitro uso de la único, palabra a doña Carmen. Le ruego que pare este despropósito porque, sinceramente, es que es de aurora boreal. O sea, aparte de que el señor Rábano está absolutamente embebido en su propio soliloquio, es que, pero ¿cómo se atreve a poner en cuestión la aplicabilidad de una
sentencia. Es que a mí me parece absolutamente inaudito. O sea, me parece de aurora boreal. O sea, don Antonio Gómez tiene 20 años de experiencia y no solo, por supuesto, respeta las resoluciones judiciales y, obviamente, considera que deben aplicarse y así debe ser, sino que es que tiene 20 años de experiencia y sus opiniones son absolutamente válidas y son absolutamente sostenidas, y mucho más estamos hablando de una resolución judicial. Yo sinceramente es que me parece absolutamente delirante que el señor Rábano esté planteando que una sentencia judicial hay que saltársela a la torera. O sea, es que me parece absolutamente delirante. Yo le rogaría que en la medida que no le permita continuar por esta línea argumental, porque me parece que es que no nos conduce a nada. Bueno, vamos a seguir alucinando y yo creo que es el momento ya de llegar a una conclusión final, así que, señor perito, vamos concluyendo. Por favor. Adelante. Como adición de todas estas variables de cálculo que he explicado, la consideración de beneficios en todos y cada uno de los años que quedan de contrato hasta los 22 años, con una tasa de crecimiento de los ingresos del 5% anual todos los años y aplicando una WACC del 5% con el soporte, el confort de una sentencia judicial que la dio como correcta, hemos alcanzado una cifra de daños de 250 millones de euros que, como ejercicio de contraste, hemos verificado que es una cifra muy similar a la que nuestro cliente tenía precalculada en el momento que nos contrataron, con lo cual pues eso nos daba una cierta tranquilidad en cuanto a la razonabilidad y el realismo, ¿no?, de la cuantía que hemos calculado. Señor Alberto. He oído realismo, he oído antes aurora boreal. Ahora no le voy a poner ningún calificativo, porque lo que acaba de sacar es un conejo a la chistera. 2, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,00. Pocas cuantificaciones de daños he visto yo tan redondas. Y que encima me diga que eran equivalentes a las expectativas que les transmitió o al cálculo preliminar que le dio su cliente antes de iniciar este procedimiento, dice mucho de su cálculo. Reafirma la pregunta que le transmitía antes. 2 minutos ha tardado su equipo al que ha supervisado en calcular esto. Sus 20 años de experiencia se llaman a razón de 12 millones de euros cada uno de esos años. 250 millones de euros cuadrados. Antes le daba un aplauso y para terminar voy a darle otro. Yo, francamente, sigo no entendiendo la línea de interrogatorio del señor Rábano. A mí me parece que esto es gravísimo porque me parece rayano. No sé qué le está intentando imputar al concesionario y a don Antonio Gómez. No sé si está queriendo decir bueno, pues que ha incurrido en algún tipo de actividad delictiva. El señor Antonio lo que ha hecho es, como ya ha indicado, es revisar los cálculos realizados por el cliente y entender que, dado que el cliente tiene una experiencia en el sector y es el que más conoce la concesión, es el que tiene todos los datos, pues que ha hecho una estimación perfectamente válida, perfectamente razonable, y que esa estimación analizada por el señor Antonio Gómez es absolutamente sostenible y que de ese modo le ha parecido correcta y le ha parecido pertinente. Sinceramente tampoco entiendo cuál es el objeto de sus preguntas en relación al tiempo que ha requerido la estimación. El tiempo requerido para realizar la estimación habrá sido el que haya procedido y el que haya sido oportuno, pero en ningún caso creo que eso le reste validez al trabajo, al análisis, a las conclusiones del informe pericial de don Antonio Gómez. Ya le digo que si tiene usted alguna cuestión de honorabilidad o de corrección que poner de manifiesto, creo que este no es el ámbito oportuno, sino que serán otro tipo de tribunales en los que tendremos que vernos las caras como consecuencia de sus afirmaciones tan tendenciosas y tan fuera de lugar. No, honorabilidad no, y perdone si mi interrogatorio no se ha entendido. Solo tengo una pregunta. ¿Le dijeron lo que tenía que poner? ¿Le dijeron lo que tenía que dar? Señor árbitro único, le ruego que pare esta línea de interrogatorio. O sea, pero bueno, a ver, señor Antonio, si puede responder. No, la respuesta es no. Nosotros se nos facilitó una orientación de lo que el cliente de manera preliminar había calculado. Nosotros hemos hecho nuestros cálculos de manera independiente y lo que hemos contrastado es que la cifra que nos sale pues, es similar, muy próxima a la que precalculaba primero el cliente, pero nosotros hemos hecho nuestro cálculo de manera independiente y autónoma. Dicho en jerga de perito, lo cuadró, ¿eh? Lo cuadró. Bueno, don Alberto, ¿tiene alguna pregunta final para dar por finalizada esta audiencia? Ninguna. Muchas bueno, gracias. Vamos antes de dar por finalizada esta audiencia pericial, señor Antonio, tengo dos preguntas.
Una es en el numeral 75 de su informe pericial, ¿te lo recuerda? Lo tiene ahí, puede Sí, usted leerlo. sí. Usted sostiene, en el peor escenario, si mi cliente, usted dice ahí, debe referirse a la concesionaria, no le dan la razón, este contrato sería nulo e ineficaz. No hay ninguna explicación más. Según el currículum que usted ha apuntado a su informe pericial, usted ha declarado ser economista. Consulto si usted también es abogado y cómo así concluye que el contrato sería ineficaz o nulo. No, no soy abogado, pero bueno, tengo 20 años de experiencia como perito en los que pues, he leído innumerables contratos y adicionalmente pues, en una reunión con el departamento jurídico de nuestro cliente, pues, bueno, pues, las explicaciones que me dieron, la verdad que es que no hay mucha duda, no hay mucha interpretación posible sobre ese contrato, es un contrato claro y de manera explícita, no hace falta interpretar, sino que uno leyendo pues, se da cuenta de que ese contrato pues, no puede tener validez. Advierto también, le agradezco su sinceridad, señor perito. Y una segunda pregunta. En los anexos que usted presenta en su informe está el contrato de prestación de servicios del encargo de la concesionaria. Y en una de sus cláusulas usted se advierte que usted tiene un honorario de éxito pactado. ¿Es cierto? La realidad es que desconozco cuáles fueron las condiciones de la negociación con el cliente. No me consta tener ningún tipo de retribución variable y es lo único que le puedo decir al respecto. Muchas gracias nuevamente, don Antonio, por esa sinceridad. Bueno, hemos finalizado esta audiencia pericial. Les agradecemos en nombre del Tribunal Unipersonal a don Antonio, nuestro perito Antonio Gómez, el perito de la parte demandante, inversiones rentables, a don Alberto Rábano, gerente de concesiones del Estado Confiable, y a doña Carmen Mencia, jefe de proyectos de la demandante inversiones rentables. Con esto, entonces, estimada audiencia, hemos dado por finalizada la presente audiencia pericial. Ahora sí, volvemos a la realidad, que no es otra que primero decirles que todo lo que hemos dicho es lo que no se debe hacer en una audiencia pericial. Lo que hemos es tratado de liar el arte con el arbitraje y, es más, teniendo a Edvard Munch de telón de fondo, pues obviamente todos los que estamos ahí, no solo los que hemos participado, sino ustedes seguramente habrán tenido ese grito de desesperación, de desconcierto y qué cosa está sucediendo. Y entonces lo que hemos hecho una sátira de una audiencia pericial y de alguna manera el ridículo también de lo que no se debe hacer. Y es necesaria hacer esta precisión porque pues si no, los cuatro que estamos acá arriba nos vamos a quedar sin trabajo. Primero porque no van a contratar a estos peritos, ni menos van a convocar a este árbitro único. Entonces, realizada esta precisión, ahora sí vamos a manifestar lo que sí se va a hacer. En primer lugar, en una audiencia pericial lo que se tiene que hacer es la presentación del informe del perito. Y eso queda claro, que el perito tiene que presentar su informe y desde luego no puede introducir nuevos anexos, porque eso implicaría violar el contradictorio y desde luego generar un estado de indefensión a una parte, a la contraparte que no ha tenido la oportunidad con sus expertos o peritos de poder refutar lo que contiene ese informe pericial. En segundo lugar, un árbitro único no puede guiarse por sus sesgos de emociones o por lo que comió en el almuerzo. Es decir, si he citado al gurú de la mañana en sesgos y emociones es porque no debemos hacer eso. Un árbitro tiene que ser independiente e imparcial y por lo tanto su decisión, fundada o infundada, estimada o desestimando la incorporación, tiene que estar motivada. No puede estar motivada en el almuerzo que hoy día o en la comida de hace un momento. Y por otro lado, en un interrogatorio no hay alegatos. Es decir, aquí lo que han visto ustedes es al perito sustentando, presentando algunos extremos de su informe y al interrogador que en lugar de interrogar pues ha formulado alegaciones o informes orales. Y de la misma manera la gerenta de proyectos de la empresa demandante. Hechas estas precisiones desde mi óptica de árbitro único, el árbitro único como tal o el tribunal arbitral tiene que conducir la audiencia pericial y desde luego dar la oportunidad a las partes para que expresen lo conveniente a su derecho, pero sobre todo teniendo en cuenta cuál es la finalidad de esta audiencia pericial, que es escuchar el informe del perito y de la contraparte hacer el contrainterrogatorio respectivo. Así que le cedo el uso de la palabra a mi querido colega Antonio para que ahora sí pueda manifestar lo que se debe hacer.
Bueno, agradezco la aclaración porque, como decías, me ha costado meterme en el papel y veía en serio peligro nuestra carrera profesional. Es evidente que son innumerables las cosas que tanto en mi rol como en el resto hemos hecho mal. Me ha costado contener la risa con el tema de la UAC por el hecho de que hayamos hecho el cálculo en otro proyecto y que tenga el ok de un juez. Evidentemente, he visto alguna cara por ahí que se parecía mucho a la de Grito de Munch cuando lo he dicho. Entonces, bueno, pues lógicamente, por quedarnos con cosas en sentido positivo, ¿no? Yo creo que un informe pericial pues, tiene que ser justamente todo lo contrario, ¿no? Como bien decías, hay que aportar esa documentación desde el inicio, tiene que ser un trabajo riguroso. Obviamente no vale por dar por buenas las premisas de cálculo del cliente, que siempre van a estar infladas, y tomarlas por buenas sin más, no tiene sentido. Por supuesto, no vale con coger variables de otros proyectos y replicarlos a este, no tiene ningún sentido también. Y, bueno, pues lógicamente un informe tiene que ser pues, riguroso, didáctico, completo y, bueno, pues de alguna manera pues, cumplir las funciones que se esperan de un informe pericial, ¿no? Muchas gracias, Antonio. Alberto. Y lo voy a linkar con lo último que has dicho, Antonio, lo que se espera de un informe pericial. Realmente, cuando todos los que nos dedicamos a esto o tenemos cierto conocimiento de lo que es un informe pericial, de lo que implica, de quién lo hace, de para qué sirve, quién es el que lo va a recibir, nos vienen bien ciertos adjetivos a la cabeza. Objetividad, credibilidad, fundamentación, acreditación, que es una palabra muy de perito. Todo eso en contraposición a lo que hemos visto. Ha sido la antítesis. Todo informe pericial pues, tiene que tener estos atributos, pero no porque deba contenerlos, sino porque todo el mundo espera, da por hecho, que el mínimo es que el informe pericial sea así. Luego versará sobre una materia concreta, sobre una discusión particular, sobre un sector diverso, el que sea. Pero esos atributos es lo mínimo y necesario que debe contener. Cuando hablamos de periciales, hablamos de fundamentación de algo. Todo informe pericial es una pregunta que se le hace a ese informe y que tiene que dar una respuesta. Pero esa respuesta tiene que llegar sobre la base de unos procedimientos, de unos principios generalmente aceptados, de unos estándares de prueba, de unos mínimos que al final, sobre la base de razones de ciencia, ya sea económica, financiera, contable, en materia ingenieril, en el campo que sea, le permita a esa persona experta que lleva 20 años llegar a una conclusión que es única. Y es única porque toda la prueba y toda la trazabilidad que ha analizado, que ha acreditado y que ha compartido es la que es, no puede ser otra. Y eso es precisamente de lo que ha adolecido esta interpretación satírica de los últimos 15-20 minutos. Muchas gracias, Alberto. Carmen. Bueno, me gustaría agradecer, como siempre, a Lope organizar este formato que nos permite hacer estas locuras. Es muy agradable. Creo que comentábamos todos los miembros del panel que nos ha resultado muy difícil. Es más difícil hacer lo que no se debe hacer que hablaros de lo que sí se debe hacer. Creo que ese es un buen síntoma. Yo estoy totalmente de acuerdo con mis compañeros de panel en lo que acaban de decir. Yo creo que, como bien decía Alberto, cuando uno piensa en un informe pericial se le vienen a la cabeza ciertos adjetivos que son, y aquí se me va a notar la edad, como el valor en la mili que se presuponen, ¿no? Y aparte de los que ha mencionado él, yo creo que un informe pericial tiene que ser transparente y tiene que ser claro. Ya no solo en el relato de hechos, de hipótesis, en el relato técnico, sin ninguna duda, sino también en el relato de las asunciones. Todos sabemos que en algunos casos, aunque no es lo deseable, o no es lo ideal, o no es lo perfecto, los peritos tenemos que asumir instrucciones jurídicas. ¿Eso se puede hacer? Sí, todos sabemos que se puede hacer. Todos sabemos que es lícito, pero cuando uno asume una instrucción jurídica tiene que claramente determinar en el informe y expresar en el informe que lo que está haciendo es asumir una instrucción jurídica, qué instrucción jurídica exacta es la que está asumiendo y qué impacto tiene en las conclusiones del documento que está preparando. Esas asunciones, lo ideal, como os decía al principio, es que pues, sean las menos posibles, pero que si existen se refieran de una manera muy clara. Lo mismo sucede con lo según hemos sido informados por. Eso es una manifestación de parte. Es verdad que hay hechos que no son contrastables por un documento y que, evidentemente, en el seno del procedimiento se pueden contrastar como consecuencia de una testifical.
es evidente que podemos utilizar en algunos casos, aunque como digo no es lo más deseable, algún tipo de manifestación de esa índole, pero tienen que ser muy claras y estar referidas o circunscritas a los menos elementos posibles y tienen que ser muy transparentes para cualquier lector del informe. Y luego a mí otra cosa a la que me gustaría hacer mención, ya sabéis que soy mucho de chascarrillos, hay que huir de ser el perito L'Oréal. Las que somos mujeres y hemos visto el anuncio de L'Oréal, ese de porque yo lo valgo, yo creo que hay un elemento en un perito que es la experiencia en casos de similares características, la experiencia en la materia, que obviamente informa tu práctica y que le da un peso a tu testimonio y a tus opiniones que puede ser relevante, pero muchas veces la experiencia solo es el paso del tiempo. Entonces, porque tengas 20 años de experiencia como perito o hayas hecho 15 casos parecidos a aquel del que estás evacuando testimonio, no significa que tu opinión sea incontrovertible y que no la tengas que sustentar en hechos objetivos y en elementos objetivos y en documentos que apliquen al caso. Entonces, esto de decir, esta es mi opinión y es válida porque tengo 25 años de experiencia, pues desgraciadamente en las audiencias no vamos a hablar de nuestro currículum, vamos a hablar de las conclusiones de nuestro informe y de cuán robustas son esas conclusiones basados en hechos contrastados, en documental acreditable y en una aplicación de la technicality o de la mecánica que sea realmente aplicable. Entonces hay que huir de eso. A mí me gusta mucho decir que hay que huir de ser el perito L'Oréal porque creo que no acaba sumando. Y nada, pues en mi caso, nada más que añadir. Muchas gracias. Bueno, hemos dejado para el final los agradecimientos porque no queríamos que el tiempo se nos consuma. Pese a que subimos una leve reducción, hemos cumplido con el tiempo. Pero como hay que ser agradecidos, de buena educación hay que ser agradecidos, Javier y Sonia, muchas gracias por la oportunidad de estar con ustedes. En realidad nos la pusieron difícil porque, como dijo Carmen, es más fácil hablar sobre lo que se debe hacer y efectivamente eso es lo que notamos, es cómo hacer esta sátira al ridículo, más aún cuando no somos actores. Entonces hemos tenido que a golpe de caballo empezar a armar este podcast, así que esperamos que hayamos transmitido la idea, porque el objetivo era eso, que ustedes se lleven más allá del ridículo que hayamos hecho nosotros. Eso no es lo que debe llevarse, sino es lo que no debe ocurrir en una audiencia pericial. Es decir, que un perito cobre honorarios de éxito, pues un perito tiene que ser como un árbitro único, independiente e imparcial. Y no solo tiene que serlo, sino tiene que parecerlo. Y en todo caso, si lo va a cobrar este perito, no lo adjunte como anexo en su informe. Bueno, quiero que me acompañen. No sé si alguno de mis colegas quiere agregar algo, pero nuestro agradecimiento y a todos ustedes que nos están acompañando en este panel de peritos. Muchas gracias y que se sigan divirtiendo en el OPE, que tiene desde luego arte para hoy y mañana todavía. Así que gracias a Antonio, Alberto, a Carmen y a ustedes. Vamos a ver cómo que el ridículo que hemos hecho nosotros. Perdona, pero he visto actores menos preparados. O sea, he visto actores que han tenido que tirar en un estreno, porque esto ha sido un estreno, de chuletilla o de tal. O sea, ¿lo habéis hecho de lujo? No, ¿en serio? O sea, ¿yo mañana venís? Sí. No hay claro, vuelo claro. de emergencia, no vais a Tengo que ningún ir por sitio. los chuches, ¿sí, no? Pues no, es que mañana os habéis ganado por lo menos un happy hippo como el jefe. Yo quiero chuches, ¿eh? ¿Tú quieres chuches? Hombre. Venga, ¿quién quiere happy hippo? No saco dinero, ¿eh? Con estas no gano yo para Kinder, ya verás. No, prometido. Pero además es que os tengo que agradecer dentro de ese sainete, de esa sátira, que te voy a decir, están aquí los de la programación del teatro. Yo esto lo veo. La audiencia de Soto. Esto es programable. O sea, es un sainete así para... De verdad que lánzaselo, que están ahí las chicas y son artísticamente muy receptivas. Pero Alberto, ¿tú sabes la alegría que es en un open de arbitraje, que todo es, pues con mucho peso, con mucha solera, escucharte decir lo del huevo y la castaña, aunque sea desde tu personaje? A mí me ha dado un alivio, y lo de la vagueza intelectual. O sea, te compro el término. Hay tanta vagueza intelectual que me da una pereza eso, como mi cuñado Luis, el que venía siendo autónomo. No, que le digo, eres muy vago. Dice, no, lo que estoy es en modo ahorro de energía. La tecnología a veces se nos vuelve en contra. Pero yo necesito que, si esto ha sido un teatro, ¿cómo se despide una compañía teatral? Vamos arriba, a ver los cuatro, o sea, os agarráis de la manita y el saludo del teatro, que es a la de 3, os aplauden y nos vamos. 1, 2 y... ¡Maravilloso! Carmen, Alberto, Antonio y Carlos. Gracias. Fantástico. Por aquí.